Imagina escribir tu última carta, sabiendo que cada palabra puede ser tú y a último aliento. ¿Qué dirías? ¿A quién confiarías el peso de tus últimas palabras? Pablo fue encarcelado, solo, condenado por un imperio sangriento, pero en lugar de desesperarse, escribió fe. En lugar de miedo, coraje, y en lugar de silencio, esperanza. Esto no es una carta antigua cualquiera. Es el eco de un alma que, incluso encadenada, seguía creyendo que la luz no se puede contener. Hoy conocerás el mensaje que se originó en una mazmorra, pero ha perdurado a través de los siglos para reavivar la fe de millones. Así pues, antes de embarcarnos en esta aventura, comenta a continuación: quiero escuchar la voz de Dios en esta carta, y deja el tuyo ahora. Como esto ayuda a que este mensaje llegue a aún más corazones que necesitan que se les recuerde que Dios sigue hablando, incluso en el silencio. Las cadenas tintineaban en el húmedo silencio de la prisión. La luz que se filtraba por la pequeña abertura de piedra apenas rozaba el rostro envejecido de Pablo. Roma dormía, pero el anciano apóstol, aún encadenado, escribía. No escribía para el mundo. Escribía para un joven, un nombre susurrado con ternura entre los gritos de la prisión: Timoteo. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que hay en Cristo Jesús. Segunda Timoteo 1:1. Aquella introducción tenía peso. No se presentaba como alguien que se había ganado un título, sino como alguien conquistado, no por mérito, sino por vocación. Cada palabra parecía cargada de una inversión eterna, no de dinero, no de poder, sino de algo que trasciende cualquier riqueza visible: la voluntad de Dios. Es curioso pensar que Pablo, el hombre que una vez lo tuvo todo, reputación, estatus, influencia, ahora escribe como alguien que lo ha perdido todo, y sin embargo habla de promesas. ¿Qué clase de promesa es esta que hace que un prisionero se sienta más libre que un emperador? No habla de posesiones, sino de destino, de una vida que no termina donde el cuerpo se debilita. La promesa de vida eterna no es una metáfora piadosa, es el combustible que lo mantiene en pie, incluso entre piedras frías y cadenas desgastadas. Es un recordatorio de que el Evangelio no es una huida del dolor, sino una inversión en algo que el sufrimiento no puede arrebatar. Es paradójico. Cuanto más pierde Pablo, más rico se vuelve. Y quizás ese sea el mayor conflicto humano: medir la riqueza por lo que uno tiene y no por quién es uno. Imagínalo por un momento. Sus manos temblorosas, marcadas por los latigazos, aún lo suficientemente firmes para sostener el pergamino. Escribe como quien sabe que sus palabras valen más que cualquier moneda romana, porque el verdadero poder no reside en dominar imperios, sino en permanecer fiel cuando el mundo se desmorona. Aquí hay un detalle histórico fascinante. Según los registros antiguos, las cárceles romanas no ofrecían comida, mantas ni dignidad. Todo dependía de la ayuda de los amigos. Sin embargo, Pablo comienza su carta no pidiendo ayuda, sino reafirmando quién es: un apóstol por voluntad de Dios. Es como si dijera: pueden quitarme la libertad, pero no mi vocación. Y esto plantea una pregunta incómoda. ¿Con qué frecuencia nuestra identidad depende de lo que hacemos y no de quién nos llamó a hacerlo? ¿Con qué frecuencia confundimos propósito con cargo? Para Pablo, la voluntad de Dios no es un destino cómodo, sino un fuego que consume y transforma. Aprendió en el camino a Damasco que la vida con Dios es la mayor inversión que alguien puede hacer, porque lo exige todo, pero a cambio ofrece la eternidad, según la promesa de vida que hay en Cristo Jesús. O la palabra promesa aquí, en griego epangelia. Esto conlleva la idea de un acuerdo irrevocable, un contrato sellado no con tinta, sino con sangre. Esta promesa no depende de las circunstancias, y quizá por eso Pablo sonríe entre sus cadenas. Él sabe,
Mientras Roma tiene el poder de matar, Cristo tiene el poder de resucitar. Y es curioso, el hombre encarcelado escribe sobre la libertad. El hombre olvidado habla de esperanza. El hombre pobre habla de una riqueza invisible. En estas líneas hay un tono de despedida, pero también un destello de confianza. Pablo no teme al final, solo teme no cumplir con la misión que se le ha encomendado. Cada palabra resuena como un testimonio espiritual, un recordatorio de que el valor de una vida no reside en lo que se acumula, sino en lo que se da. No habla de éxito, habla de significado. No habla de dinero, habla de propósito. Porque toda la riqueza que el tiempo puede erosionar es insignificante comparada con lo que el cielo promete. Pero hay algo más profundo en ello. Entre las palabras se percibe un afecto paternal. Pablo escribe como quien está a punto de entregar una herencia, no de oro, sino de fe. No solo instruye a Timoteo, lo unge con recuerdos, con historia, con valentía. Y es en este punto donde la narración cambia de tono. La promesa deja de ser meramente teológica y se vuelve cotidiana. Porque antes de ser líder, Timoteo fue hijo. Antes de ser pastor, fue nieto y discípulo en su propia casa. Y Pablo, a punto de marcharse, lo sabe. La fe necesita raíces antes de poder florecer en el mundo. El sonido de las cadenas se mezcla con el del pincel raspando el pergamino. Hace una pausa, respira hondo y escribe la siguiente línea. Doy gracias a Dios, a quien sirvo con la conciencia tranquila, como lo hicieron mis antepasados. Y así, la carta que comenzó con la identidad y la promesa ahora se torna en algo aún más íntimo. El origen de la fe hogar, las voces que dan forma al corazón. Pero antes de que Paul revele este secreto, una pregunta queda suspendida en el aire, como una chispa en el borde de una vela. ¿Será posible que la fe más fuerte no brote de los púlpitos, sino de simples mesas donde alguien simplemente creyó antes que nosotros? El sonido de las cadenas se mezcla ahora con el eco del recuerdo. La pluma de Pablo desciende lentamente sobre el pergamino, como si temiera que la tinta se desvaneciera prematuramente. Doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia como lo hicieron mis antepasados, recordándote en mis oraciones noche y día. 2 Timoteo 1:3. Hay ternura en este recuerdo, un viejo prisionero que recuerda a un joven lejano. Un padre espiritual que recuerda a un hijo que carga con el peso del ministerio. Pero entre las palabras hay una confesión silenciosa. La fe de Timoteo no comenzó con él. Ella tiene herencia, voz de mujer, aroma de hogar. Me acuerdo de tu fe sincera, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy persuadido de que ahora habita también en ti. 2 Timoteo 1:5. Estos nombres, Loida y Eunice, casi pasan desapercibidos en la prisa de la lectura, pero esconden una de las verdades más profundas del Evangelio, el poder de la fe que educa, que forma, que prepara. No fue en un templo, ni en una sinagoga famosa. Quizás fue en el rincón de una casa sencilla en Listra, entre el bullicio del mercado y el aroma a pan recién horneado, donde un niño llamado Timoteo aprendió la fe. La fe de su madre y su abuela fue su primera inversión, no en dinero, sino en la eternidad. Una fe que no se compra, sino que se transmite. Resulta curioso pensar que en aquella época las mujeres rara vez tenían voz pública. Sin embargo, 2 mujeres anónimas dejaron un legado que perduraría durante siglos. Sin saberlo, lo que sembraron en silencio crecería hasta las cárceles de Roma. Y ahí radica el conflicto. El mundo mide el poder en títulos, pero Dios lo mide en testimonios. Pablo, con toda su autoridad apostólica, reconoce el poder discreto de aquellas mujeres. No habla de su elocuencia, sino de su autenticidad, una fe sincera.
Y quizá esa sea una de las riquezas más valiosas de nuestro tiempo: creer sin disimulo, servir sin ostentación, amar sin aplausos. Imaginen la escena. Loida, ya anciana, contaba historias del Éxodo mientras hilaba lana. Eunice, a su lado, repetía las palabras del Shema: Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y el pequeño Timoteo escuchaba con la mirada atenta, sin saber que esa fe familiar se convertiría en su armadura en el campo misionero. Fue en esta casa ordinaria donde nació lo extraordinario. Quizás el secreto de toda gran fe reside precisamente ahí, en la simplicidad. En el mundo antiguo, los griegos creían que el hogar era el centro de la virtud, el espacio sagrado donde se forjaba el carácter. Por eso, más tarde, Pablo escribiría a los corintios que Dios escogió lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. 1 Corintios 1:27. Loida y Eunice no tenían poder político, ni dinero ni influencia, pero poseían algo que Roma jamás podría fabricar: una fe viva. Y la fe viva es la inversión más segura que existe, porque el tiempo solo multiplica lo que es real. Pero hay una tensión oculta en este recuerdo. Cuando Pablo menciona a la abuela y a la madre de Timoteo, también recuerda a su padre, un hombre griego, ausente, probablemente un incrédulo. Hechos 16:1. La fe de Timoteo floreció en el terreno resquebrajado de la ausencia. Es un recordatorio de que Dios no necesita familias perfectas para escribir historias eternas. Solo necesita a alguien dispuesto a creer, aunque sea el último de la familia. Y quizás por eso Pablo insiste tanto en recordar. Recuerda tus orígenes, Timothy, porque quien olvida de dónde viene, pierde el camino a donde va. Hay algo profundamente humano en esto. Timoteo, un pastor joven y tímido, presionado por una cultura hostil, necesitaba recordar que no partía de la nada, que su fe no era producto de la emoción, sino de una tradición espiritual. Y Pablo, con la sabiduría de quien ha visto caer imperios, se lo recuerda. La fe que te sostiene nació en casa. El apóstol no solo anima, sino que reaviva una memoria sagrada. Porque toda fe verdadera es una herencia que necesita ser recordada antes de poder revivir. Es como si dijera: Timoteo, cuando el ministerio parezca pesado, cuando el poder parezca lejano, cuando el dinero escasee y el valor flaquee, acuérdate de Loida y Eunice. No te dieron oro, pero te dieron fe. Y eso es más valioso que cualquier riqueza terrenal. Hay una resonancia emocional en estas palabras, una suerte de nostalgia divina. Pablo está a punto de hablar de dones, del fuego interior, pero primero necesita abordar la raíz, porque ningún don florece en un corazón que ha olvidado sus orígenes. Y en cierto modo, eso es lo que nos hace humanos. Somos herederos de recuerdos, moldeados por voces que han enmudecido. El anciano apóstol cierra los ojos un instante y tal vez vislumbra, en su mente cansada, aquella casa en Listra, una mesa sencilla, dos mujeres rezando, un niño curioso, y el Espíritu susurra en tu corazón: es hora de reavivar lo que fue sembrado. La pluma vuelve a tocar el pergamino. Por esta razón, les recuerdo que aviven el don de Dios que está en ustedes. Pero, ¿qué es este regalo? ¿Es meramente talento? ¿O es algo que yace latente en las profundidades del alma, esperando ser despertado? La respuesta reside en el fuego que Paul está a punto de encender. Un fuego que comienza en casa, pero que necesita extenderse por todo el mundo. El sonido de la pluma sobre el pergamino resuena una vez más en el silencio de la prisión. La llama parpadeante de la lámpara ilumina el rostro cansado de Pablo, un rostro surcado de arrugas como quien lleva un mapa. Cada línea de su piel parece apuntar al mismo destino: Cristo.
Toma aire profundamente y las siguientes palabras fluyen como un susurro ardiente. Por esta razón, te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1, 6, 7. El anciano apóstol escribe con la autoridad de quien conoce el valor del fuego y el peligro de una brasa extinguida. La fe de Timoteo era genuina, heredada de mujeres que creyeron cuando todo parecía incierto. Pero ahora Pablo no habla de herencia, sino de responsabilidad. El don estaba ahí, solo necesitaba reavivarse. Hay algo profundamente humano en esta advertencia, porque todos, en algún momento, dejamos que el fuego se apague. Las presiones, el miedo, las comparaciones, el agotamiento. La vida, con su ruido y exigencias, roba tiempo y alma. Y sin darnos cuenta, lo que una vez fue una llama, se convierte en cenizas. Desde lo más profundo de su celda, Pablo parece susurrar no solo a Timoteo, sino a cada uno de nosotros. No dejes que el regalo se duerma. La palabra que se usa aquí para despertar en griego es anasopureína, que literalmente significa soplar las brasas hasta que el fuego se reavive. No se trata simplemente de un acto de recuerdo, sino de un acto de valentía. Es reconocer que la fe no se sostiene por sí sola. Exige disciplina, compromiso y dedicación. Al igual que un tesoro que necesita ser cultivado, los dones espirituales son una riqueza invisible, y descuidarlos es malgastar el mayor bien que el cielo nos ha confiado. Pablo sabía lo que era vivir bajo el peso del miedo. Conocía el poder del imperio, la fuerza de los tribunales, la crueldad de las cárceles. Pero también conocía el poder de Dios, y sabía que este poder no era teatral, sino interno. Por eso dice: Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. El verdadero poder no reside en quienes dominan, sino en quienes perduran. El poder de Pablo no provenía del prestigio ni del dinero, sino de una convicción que ni siquiera las cadenas podían sofocar. Curiosamente, los estudiosos afirman que Timoteo era de temperamento tímido, joven, sensible, quizá inseguro ante la magnitud de su llamado. La iglesia de Éfeso que él dirigía era compleja, marcada por tensiones y falsos maestros. Pablo lo sabía. El miedo podía extinguir el don, y por eso escribe con tanta urgencia, no con crítica, sino con ternura. Despierta el don, como diciendo: no te escondas tras tu debilidad. El poder de Dios se perfecciona en ella. Hay una tensión espiritual en esa frase, porque reavivar el don no se trata simplemente de recordar el pasado, sino de elegir actuar en el presente. Es una inversión diaria en lo que el cielo nos ha otorgado, y eso exige sacrificio, un tipo de sacrificio que cuesta más que dinero, que requiere renunciar a la comodidad, el estatus y la seguridad. Es la economía de la fe. Cuanto más das, más rico te vuelves. La llama a la que se refiere Pablo no es emocional, es sagrada. Es la misma llama que ardió en la zarza ante Moisés, la misma llama que descendió en Pentecostés, la misma llama que calienta el corazón de todo aquel que decide no conformarse a la frialdad del mundo. Y aquí está el misterio: el fuego de Dios no quema lo puro, sino que lo refina. Era necesario recordarle esto a Timoteo, porque el don que llevamos dentro no desaparece, permanece latente. Y quizás Pablo sabía, por experiencia, que el peligro no reside en la falta de dones, sino en la falta de valor para usarlos. Imagínese la escena: un anciano, encadenado, escribiendo sobre el poder. Pero, ¿qué clase de poder es ese en realidad? Desde luego que no el poder de Roma, que construye palacios y crucifica inocentes.
Es la fuerza para mantenerse fiel a uno mismo cuando todo parece desmoronarse. La fuerza para amar cuando el mundo te enseña a protegerte. La fuerza para moderarse cuando el ego clama por la gloria. Este es el poder que viene de arriba, discreto, pero invencible. Aquí hay un dato curioso. En la cultura judía, reavivar el fuego era un acto sagrado. En el templo, el altar jamás podía apagarse. Levítico 6:13. El sacerdote tenía la obligación de mantenerlo encendido, alimentándolo con leña a diario. Pablo, con sabiduría sacerdotal, aplica esta imagen al alma de Timoteo. Cuida el fuego que Dios te dio. No basta con tener el don. Es necesario alimentarlo con oración, servicio y dedicación. Y entonces algo cambia en el tono de la carta. La llama se reaviva no solo en Timoteo, sino en el texto mismo. A partir de este momento, Pablo comienza a hablar de valentía. Deja atrás la introspección y se dirige al campo de batalla de la fe. El prisionero se convierte en general y el joven discípulo en soldado. Pero antes de seguir adelante, Pablo se detiene. La lámpara parpadea, proyectando su sombra en la pared. Alza la vista hacia el cielo romano, invisible pero presente, y murmura algo que solo los valientes comprenden. No se avergüencen del Evangelio. Lo que diga a continuación cambiará el tono de toda la carta, porque reavivar el regalo es solo el comienzo. Ahora es el momento de probar el fuego ante el mundo. El sonido de las cadenas resuena de nuevo en la oscuridad. La lámpara está casi extinta, y el viento que se cuela por la grieta de la pared parece burlarse del prisionero. Paul, encorvado, escribe despacio. Cada palabra es un acto de resistencia, una chispa contra el imperio que lo aprisiona. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, su prisionero. Más bien, participa de los sufrimientos por el Evangelio según el poder de Dios. Segundas Timoteo 1:8. Estas palabras tienen el peso de una espada y la ternura de un abrazo. Pablo sabe lo que pide. No ofrece consuelo, ofrece la cruz. En una Roma donde el nombre de Cristo es sinónimo de escándalo y humillación, el apóstol desafía a Timoteo no solo a soportar la vergüenza, sino a enorgullecerse de ella. Es una vocación imposible y precisamente por eso, divina. La naciente fe cristiana era vista como una locura por los griegos y como una blasfemia por los judíos. Y en medio de este fuego cruzado, Pablo invita a un joven pastor a participar en los sufrimientos por el Evangelio. No precisamente el tipo de compromiso que el mundo estaría dispuesto a asumir. Pero Pablo entiende que el Evangelio nunca prometió ganancias terrenales. Ofrece una riqueza que solo se revela en las pérdidas. El Evangelio es la mayor paradoja. Cuanto más das, más recibes. Cuanto más mueres, más vives. El apóstol habla con la voz de quien ha experimentado el poder de Dios, no en abundancia, sino en las cárceles. Él dice, según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y gracia. Según Timoteo 1:9. El poder de Dios aquí no es lo que derriba muros, sino lo que sostiene un corazón en medio de las ruinas. Es un poder silencioso, pero invencible. Existe un dato histórico fascinante. En el contexto romano, la vergüenza y el honor eran los bienes más preciados. Perder la reputación era peor que perder dinero. Por lo tanto, profesar la fe en Cristo e incluso relacionarse con un prisionero era un acto socialmente suicida. Pero Pablo redefine el concepto de honor. Transforma la prisión en un púlpito. Lo que el mundo llama derrota, él lo llama testimonio. Y aquí reside uno de los conflictos de fe más poderosos. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a perder nuestra imagen, nuestro estatus, nuestro poder, para vivir una verdad que el mundo desprecia? Pablo es viejo, está cansado,
Sus manos están marcadas por cadenas, pero hay serenidad en su escritura. No habla como quien busca compasión, sino como quien guarda un secreto. Porque yo sé en quién he creído, y estoy persuadido de que es poderoso para guardar lo que le he encomendado para aquel día. En 2 Timoteo 1:12. Esta es una de las declaraciones más valientes de toda la Biblia. No sé qué creo, pero sé en quien yo creo. La confianza de Pablo no reside en doctrinas, sino en una persona. No es un concepto lo que lo sostiene, sino una relación. No dice, sé lo que va a pasar porque no lo sabe, pero sí lo sabe en quien confía, y eso basta. Esta es la verdadera riqueza de la fe. No la certeza del futuro, sino la certeza de que el futuro está en manos de Dios. Mientras Roma invierte en gloria y poder, Pablo invierte en la eternidad. Y lo increíble es que 2000 años después, los palacios han caído, pero la carta de un prisionero todavía se lee en todo el mundo. Y quizás aquí reside la divina ironía. El imperio que intentó borrar el mensaje acabó sirviendo de escenario para él. El Evangelio es el único poder que crece con la persecución. Cuanto más intentan silenciarlo, más alto habla. Pablo lo sabía, por lo tanto, no se avergüenza, porque la vergüenza es el precio de la gloria, y el sufrimiento es la tierra donde florece la esperanza. Estas palabras tienen una intensa carga emocional. Imagina al joven Timothy leyendo la carta. Debió de sentir un nudo en la garganta. Su mentor está encarcelado, el mundo lo rechaza, y aún así escribe con una voz firme, casi triunfante. No te avergüences. Como diciendo, si yo puedo cantar encadenado, tú puedes predicar en libertad. El apóstol enseña un principio eterno. La fe no se mide por la comodidad, sino por el valor de permanecer fiel cuando todo conspira contra ella. El Evangelio es la mayor inversión de una vida, una que lo exige todo y no promete nada de inmediato, pero la recompensa es eterna. Pablo aprendió que el sufrimiento es solo la sombra pasajera de la gloria, y por eso escribe con tanta paz. Porque quienes confían en Dios no temen al final, sino solo a rendirse. Las últimas líneas de este pasaje suenan como una confesión íntima. Yo sé en quién he creído. Es casi un susurro. Es el tipo de frase que no se grita, se vive. Una fe que no necesita ser el centro de atención, porque ya brilla por sí misma. La frase se interrumpe por un instante. Paul mira el techo de piedra. Quizás ve el reflejo de la eternidad en las sombras de la prisión. Sabe que le queda poco tiempo, pero hay algo que debe decirse antes del silencio final: fidelidad. Porque el Evangelio no se avergüenza, se entrega a sí mismo. Y ahora el apóstol mostrará, con un ejemplo vivo, lo que significa permanecer leal incluso cuando todo parece perdido. ¿Cómo se llama este ejemplo? Onesíforo. El viento frío azota las rejas. La pluma de Paul reposa sobre el pergamino y por un instante el silencio llena la celda. Piensa en nombres. Algunos se alejaron y uno en particular se quedó. Bien sabes que todos los de Asia me han abandonado, incluso Figelo y Hermógenes. 2 Timoteo 1:15. La soledad de Paul es casi palpable. Ya no cuenta con el aplauso de las multitudes ni con el respeto de los líderes. Quienes antes se llamaban hermanos, ahora lo evitan como a un criminal. El anciano apóstol está experimentando el precio más alto del ministerio, ser fiel cuando nadie más quiere serlo. Pero en medio de tanta ingratitud, un nombre brilla como una llama que resiste el viento: Onesíforo. Que el Señor tenga misericordia de la familia de Onesíforo, porque él me animó muchas veces y no se avergonzó de mis cadenas. 2 Timoteo 1:16. Esa es la diferencia entre estar cerca y estar presente. Mientras muchos huyeron para preservar su reputación,
Onesíforo vagó por las peligrosas calles de Roma buscando una prisión, buscando un amigo. Y cuando la encontró, no tomó ni oro, ni promesas, ni poder. Tomó su presencia. Hay un detalle fascinante. En la cultura romana, visitar a un prisionero era un acto de gran riesgo. El imperio no veía distinción entre el prisionero y quienes lo visitaban. Ambos eran sospechosos. Por lo tanto, el gesto de Onesíforo no fue insignificante. Fue heroico. No realizó ninguna inversión de dinero, pero de vida. Y a eso es a lo que Pablo llama fidelidad. El tipo de amor que no calcula la recompensa, que no mide. Poder puede que no se mida en monedas, pero se mide en coraje. Esta lealtad, sin embargo, no nació durante la crisis, sino que se cultivó en la vida cotidiana. Pablo dice, mientras estuvo en Éfeso, me sirvió grandemente. Segunda Timoteo 1:18. Esto revela que Onesíforo ya era firme incluso antes de que surgieran las dificultades. La verdadera lealtad no nace de la desesperación, sino de la costumbre. Ella es la inversión, lo invisible, que sostiene la fe cuando todo parece desmoronarse. Desde las profundidades de la prisión, Paul no pide ni poder, ni justicia, ni libertad. Él ora. Que el Señor tenga misericordia de la familia de Onesíforo. Es hermoso ver que el apóstol, rodeado de la frialdad humana, todavía se preocupa por bendecir a los demás. Esta es la señal de los que han madurado espiritualmente. Aún encadenados, siguen multiplicando la gracia. Quizás, si fuera hoy, muchos verían a Onesíforo como alguien ingenuo, alguien que no entendía el juego del poder, que no hizo los contactos adecuados, que perdió el tiempo en lugar de acumular influencia. Pero el Evangelio redefine el éxito. Mientras Roma perseguía la gloria y el prestigio, Onesíforo perseguía a un siervo sufriente. Y 2000 años después, los nombres de los poderosos romanos se han desvanecido, pero el nombre de Onesíforo aún se recuerda en cada Biblia abierta. Hay algo profundamente simbólico en esto. El imperio invirtió fortunas en monumentos para perpetuar su grandeza, pero fue la lealtad silenciosa de un hombre común la que perduró a lo largo de la historia. La lealtad es un tipo de inversión que el cielo nunca deja de multiplicarse. Es el tipo de poder que no se oxida, el tipo de poder que no corrompe. Y Pablo sabía que Timoteo necesitaba oír esto, porque el joven líder estaba rodeado de ejemplos de deserción, personas que empezaron bien, pero se rindieron a mitad de camino. Luego Pablo muestra el contraste. Por un lado, Figelo y Hermógenes, que los abandonaron. Por otro, Onesíforo, que permaneció. Es como si dijera, Timoteo, elige a quien quieres imitar. Este es el punto clave de la carta. No basta con empezar con entusiasmo, hay que terminar con fidelidad. La vida cristiana no es una carrera de velocidad de 100 metros, sino una maratón que dura toda la vida. Y lo que sostiene al corredor no son los aplausos, sino la certeza de que corre hacia algo eterno. Hay un elemento poético en este pasaje. Si bien el nombre Onesíforo significa portador de beneficios o traidor de bendiciones, él encarna literalmente el significado de su nombre. Él brinda aliento donde hay dolor y gracia donde hay abandono. Su presencia es como una bocanada de aire fresco en una prisión sofocante. Imagina la escena. Paul oye pasos que se acercan en el pasillo de la mazmorra. El guardia murmura, abre la puerta y allí está Onesíforo. Quizás traiga una capa, quizás solo una mirada tierna. Pero en ese momento el apóstol siente algo más poderoso que el fuego. Siente el calor de la fidelidad. Y tal vez sonría por primera vez en días. Esta fidelidad silenciosa es el verdadero sello de la fe. El mundo valora a los que ascienden, pero Dios honra a los que permanecen.
La historia demuestra que el poder cambia de manos, el dinero pierde valor, los imperios caen, pero la lealtad nunca envejece. Es el vínculo invisible que conecta la tierra con el cielo. Y es precisamente con este espíritu que Pablo concluye el capítulo, deseando que Onesíforo encuentre misericordia en aquel día. Él lo sabe. Quienes siembran fidelidad cosechan la eternidad. Y ese es el legado que quiere dejar a Timothy y a todos nosotros, porque la verdadera fe no consiste en palabras, sino en constancia. No se trata de fama, sino de presencia. No brilla bajo los focos, sino en la oscuridad de las prisiones. Y cuando todo parece perdido, ella permanece firme, como una llama que el viento no puede extinguir. Y es esta fidelidad, este valor para permanecer cuando sería más fácil huir, lo que Pablo quiere ver en Timoteo. Porque inmediatamente después, el apóstol hablará de la vida como un campo de batalla y demostrará que ser fiel no se trata solo de resistir, se trata de luchar, se trata de convertirse en soldado de Cristo. La celda sigue fría, pero algo ha cambiado. La voz de Paul, antes ahogada por el dolor, ahora suena como la de un general que, incluso herido, sigue al mando de su ejército. Tú, pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Habedosques Timoteo 2:1. Esta frase conlleva el peso de toda una vida. Pablo no dice, fortalezcanse en el conocimiento, ni en el éxito, ni en el poder de los hombres. Él habla de gracia, porque él sabe que un hombre que intenta vivir solo mediante la fuerza bruta pierde el aliento en medio de la guerra. Pero aquel que se apoya en la gracia, aún sangrando, permanece en pie. Timoteo, el joven pastor de Éfeso, era sensible. No era el tipo de líder audaz y carismático que la gente esperaba. Pablo lo sabía. Sabías que el miedo y la inseguridad pueden ser prisiones más duras que las de Roma. Por lo tanto, escribe como si estuviera sosteniendo el hombro de un niño. Fortalécete. Es como si dijera, Timothy, la fe no se trata de ser fuerte, sino de estar conectado con la fuente. Y entonces el apóstol utiliza tres imágenes, una soldado, uno atleta y un agricultor. Cada uno de ellos es un reflejo de cómo se vive el Evangelio. Tres escenas que, juntas, revelan el ADN del discípulo fiel. El soldado pelea como un buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, sino que procura agradar a su comandante. Segundas Timoteo 2:3-4. El soldado vive para complacer a su comandante. No malgastes energía en distracciones. No te dejes distraer por cosas que te roben la concentración. Pablo habla de lealtad, la capacidad de seguir marchando incluso cuando la batalla parece perdida. En la cultura romana, los soldados recibían un salario, pero el verdadero prestigio radicaba en el honor de servir al emperador. Pablo invierte esta lógica. Nuestro emperador es Cristo, y el campo de batalla es el alma humana. El Evangelio no es un negocio. Dinero es una guerra por los corazones, y la lealtad es lo más importante, inversión de un guerrero. Pero hay algo curioso. En aquella época, los soldados también construían carreteras. Entre batalla y batalla, cavaban, pavimentaban y abrían caminos. Quizás por eso Pablo utiliza esta metáfora. Porque el soldado de Cristo no solo lucha, sino que también abre caminos para que otros pasen. Y todo camino de fe está pavimentado con renuncias. El atleta. Además, si alguien compite como atleta, no recibirá la corona a menos que compita según las reglas. 2 Timoteo 2:5. La segunda imagen es una de sudor, disciplina y superación de retos. El atleta no corre por instinto, entrena, sufre y se priva de cosas. En la antigua Grecia, un competidor podía ser descalificado no por perder, sino por hacer trampa. El premio, una corona de laurel,
solo se otorgaba a quienes luchaban de acuerdo con las reglas. Paul dice, no basta con ganar, hay que ganar con integridad, porque algunas victorias te cuestan el alma. ¿Cuántos cambian la verdad por influencia, la fe por estatus, la integridad por un puñado de poder? Pero el verdadero atleta sabe, hay un poder, hay una gloria que no se puede comprar, una gloria que no es negociable. El Evangelio es una maratón para el alma, y cada paso exige resistencia. Curiosamente, los atletas griegos competían desnudos, un símbolo de que nada podía interferir en la carrera. Pablo parece hacerse eco de esta imagen cuando dice en Hebreos 12:1, por lo tanto, despojémonos de todo lo que nos estorba y del pecado que tan fácilmente nos enreda, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Para correr con Cristo, debes despojarte de todo lo que te pesa, incluido el orgullo. El granjero. El agricultor que trabaja duro debe ser el primero en recibir su parte de la cosecha. De Timoteo 2:6. La tercera metáfora es la más silenciosa y quizás la más profunda. El agricultor no vive de los aplausos, vive de la paciencia. Él cava la tierra, desafía el sol y la sequía, pero cree que lo que siembra hoy se convertirá en alimento mañana. Pablo demuestra que el ministerio y la fe misma es un campo que exige constancia. No hay cosecha sin perseverancia, ni fruto sin inversión. Cada oración es una semilla. Cada lágrima es una gota que riega la promesa. Y aun cuando la tierra parezca infértil, el agricultor no se rinde, porque confía en el propietario. Curiosamente, el agricultor romano era, en la mayoría de los casos, un esclavo liberado o un hombre pobre. Pablo elige esta imagen para recordarnos que la grandeza del reino nace de la humildad. A poder el mensaje del Evangelio no se encuentra en el lujo, sino en el sudor de quienes siguen creyendo. El agricultor es el antónimo del apresurado. No busca resultados instantáneos, busca raíces profundas. Y hay algo poético en esto. El granjero vive de lo invisible. Planta algo que desaparece en la tierra y luego espera. Así es la fe. Ella invierte en aquello que los ojos no ven, pero en lo que el corazón cree, y esa es la más importante inversión de todo, sembrar incluso cuando el cielo parece nublado. Pablo concluye el pasaje diciendo, considera lo que te digo, porque el Señor te dará entendimiento en todo. 2 Timoteo 2:7. Esta es la esencia del discipulado: considerar. Reflexiona, piensa detenidamente antes de actuar, porque quienes actúan sin pensar se pierden en el camino, y quienes piensan sin actuar nunca llegan a ninguna parte. Timothy necesita ambas cosas, reflexión y valentía. El apóstol entonces respira hondo y escribe con ternura y autoridad. Fortalécete en la gracia. No es una orden fría, es una llamada de amor, un recordatorio de que la fuerza no proviene de los músculos, sino de la gracia que sostiene cuando todo lo demás se derrumba. Mientras se seca el tintero, Paul puede mirar el techo de piedra y susurrar. El soldado lucha, el atleta corre, el agricultor siembra, y con una sonrisa cansada concluye en silencio, pero es la gracia la que hace que todo florezca. La escena termina con la luz de la lámpara parpadeando sobre el rostro del anciano apóstol. Afuera, las corrientes aún tintinean, el viento aún corta el aire, pero hay algo que ninguna prisión puede contener. En su interior crece una convicción, lista para ser escrita en la siguiente línea. La palabra de Dios no está encadenada. Las cadenas vuelven a tintinear, el frío de la mazmorra romana sigue siendo el mismo, pero hay algo que ninguna piedra, cadena o imperio puede contener. Pablo levanta la vista y escribe con firmeza: acuérdense de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David, según mi evangelio, por el cual sufro hasta el punto de estar encadenado como un criminal. Pero la palabra de Dios no está encadenada.
2 Timoteo 2:8-9. Esta es una de las afirmaciones más poderosas de la historia de la humanidad. El cuerpo de Pablo está encadenado, pero el Evangelio corre libre por todo el mundo. Roma capturó al hombre, pero no logró capturar el mensaje, y es como si, con cada trazo de su pluma, el apóstol estuviera desafiando al imperio más temido de la tierra. Podéis arrestar al mensajero, pero no podéis arrestar a la verdad. Aquí reside una ironía divina. Roma creía que poder estaba hecha de muros, ejércitos y monedas de oro, pero el verdadero poder se esconde en una celda, en un corazón rendido, en una palabra pronunciada con fe. El imperio invirtió fortunas para mantener su gloria. Pablo invirtió sus lágrimas. Mientras Roma construía columnas de mármol, el apóstol construía almas. Y hoy, 2000 años después, las columnas están en ruinas, pero las palabras aún resuenan. Acuérdense de Jesucristo, que resucitó de entre los muertos. Pablo comienza con el recordatorio que sustenta toda fe. La cruz sin resurrección sería una derrota, pero la resurrección transforma el final en un comienzo. Timoteo necesitaba recordar esto, porque a veces el ministerio se siente como una tumba. Hay días en que la esperanza parece enterrada bajo el dolor, la duda y la falta de resultados. Pero Pablo dice, recordar. Recordar es resistir. Es traer a la memoria aquello que da vida. Lamentaciones 3:21. La fe no es una escapatoria de la realidad, sino un recordatorio constante de quién tiene la última palabra. Y ese recuerdo es real. Inversión del alma. Aferrarse a la promesa de que, incluso cuando todo muere, Dios aún puede resucitar. Entonces Paul hace algo impresionante. Redefine el concepto de sufrimiento. Por eso todo lo soporto por amor a los elegidos, para que ellos también alcancen la salvación. 2 Timoteo 2:10. Él no ve el dolor como un castigo, sino como una misión. Cada lágrima es una semilla sembrada en el campo invisible de la eternidad. Si el agricultor del capítulo anterior sembró en la tierra, el apóstol siembra en las cárceles. Su cosecha es espiritual. Dato curioso: las cárceles romanas eran lugares oscuros y subterráneos, llenos de ratas y humedad. Los prisioneros no tenían derecho a comida. Dependían de sus amigos para que les trajeran sustento. Pero ni siquiera allí Paul pregunta, dinero, no poder, no se permite el rescate. Le pide a Timoteo que continúe predicando, porque para él el Evangelio es el único. Inversión que no pierde su valor, ni siquiera tras las rejas. En este contraste reside un poder casi poético. Roma dominó el mundo con el gladius, la espada corta de los legionarios. Pablo dominó los corazones de las personas con la palabra, una espada de doble filo. Hebreos 4:12. ¿Y cuál ha resistido el paso del tiempo? La espada romana se oxidó, pero la palabra permanece viva. Por eso escribe, la palabra de Dios no está encadenada. Ni siquiera la prisión puede contener el aliento de Dios. Ni siquiera el miedo puede silenciar la voz del Espíritu. Ni siquiera la escasez puede limitar el avance del reino. Y aquí reside una poderosa lección. El Evangelio nunca ha dependido de las circunstancias, sino de la convicción. Pablo continúa con un cántico, una antigua confesión, quizá un himno de la iglesia primitiva. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. 2 Timoteo 2:11-13. Estas palabras suenan a poesía en medio del caos. El eco de las corrientes se funde con el ritmo de los versos. Es casi posible imaginar a Pablo recitando esto con los ojos cerrados, transformando la prisión en un altar. Cada línea es un recordatorio. El sufrimiento es temporal, pero la fidelidad de Dios es eterna. El poder de Roma es frágil,
El poder de la gracia es indestructible. A poder la vida en el mundo es fugaz. El poder, la naturaleza perdurable de la fe es imperecedera. A fortaleza, la fidelidad humana tiene un final, pero la fidelidad divina nunca se agota. Y hay algo profundamente humano en la elección de estas palabras por parte de Pablo. No escribe desde un púlpito, sino desde una prisión. No habla de fe teórica, sino de fe que ha sido puesta a prueba. Cada frase lleva consigo el peso de alguien que ha vivido lo que describe. Cuando escribe, si morimos con Él, viviremos, no habla metafóricamente, sino que habla con convicción. Sabe que está a punto de morir, pero también sabe que no morirá solo. Y esa es la paradoja del Evangelio. Lo mataron para silenciarlo, y cada vez que lo herían, su voz se hacía más fuerte. Ellos cortaron sus caminos, y él abrió otros nuevos. Le pusieron las esposas, y él escribió las cartas que cambiarían el mundo. Esa es la naturaleza de la palabra. Cuanto más intentan silenciarla, más fuerte resuena, porque su poder no proviene del predicador, sino del Dios que la inspira. Y por eso, aún hoy, en prisiones, hospitales y callejones olvidados, esa misma palabra continúa liberando corazones. Imagina la escena. Paul cierra los ojos. La linterna parpadea sobre la pared húmeda. El guardia se acerca, pero el apóstol sonríe. Una sonrisa amable y serena. Sabe que su vida está llegando a su fin, pero la misión, esa no ha hecho más que empezar. Roma podrá extinguir su cuerpo, pero no podrá extinguir el fuego que encendió en Timoteo, ni siquiera en las generaciones que vendrían después, porque cuando un hombre fiel cae, el reino se expande, y eso es precisamente lo que Pablo quiere que Timoteo entienda. La cárcel no es el final, es el terreno fértil del que brotan los testimonios. La palabra es la semilla que nunca muere, y quien la lleve consigo jamás estará verdaderamente cautivo. Pero hay un detalle que Pablo aún necesita explicar, porque si la palabra es gratuita, quien la porta debe ser digno de ella. Y es aquí donde introduce el siguiente llamado, el llamado a la pureza, al carácter, a la disciplina. Porque decir la verdad simplemente no basta. Debes vivir de una manera que le permita confiar en ti. El eco de la prisión se desvanece y el sonido de la pluma de Pablo vuelve a rasgar el pergamino. Ahora, la carta adquiere un tono más práctico y humano. Tras hablar de la libertad de la palabra, el apóstol se dirige al mensajero, porque un mensaje puro es inútil. En manos de un corazón corrompido, esfuérzate al máximo por presentarte ante Dios como aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que maneja correctamente la palabra de verdad. Segundo Timoteo 2:15. Esta es una de las frases más directas y al mismo tiempo más profundas de las Escrituras. Pablo no dice, busquen ser aceptados por la gente, ni busquen tener éxito en el ministerio. Él dice, él busca la aprobación de Dios. La palabra griega utilizada aquí para aprobado es dokimos, término utilizado para designar monedas auténticas probadas al fuego. En otras palabras, Timothy, sé auténtico, porque en el reino Dios no mide el tamaño del ministerio, sino el peso de la verdad. En el ámbito espiritual, Pablo establece un contraste entre dos tipos de trabajadores, aquellos que vasos de honra y el vasos de deshonra, 2 Tim 2:20, y lo hace con la sabiduría de alguien que ha visto mucho. Promesas rotas, líderes corruptos, ministerios destruidos por la vanidad. Es como si dijera, Timoteo, el enemigo no necesita silenciarte, solo necesita corromperte. Porque existe una guerra sutil que se libra antes de la visible, la batalla por la integridad, la tentación de poder, la fascinación por dinero, el deseo de reconocimiento. Todo esto parece insignificante al principio, pero cuando la raíz crece, el corazón se endurece.
Paul lo sabía. No es el escándalo lo que destruye primero, sino la negligencia, y por eso aconseja: huyan de las pasiones juveniles y busquen la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con aquellos que invocan al Señor con un corazón puro. 2 Tim 2:22. Esa frase suena a consejo paterno. Timothy es joven. La juventud trae consigo energía, pero también vulnerabilidad. Pablo le recuerda que ser usado por Dios no es lo mismo que ser aprobado por Dios. Porque Edom como personaje es una inversión sin raíces. Aquí hay un detalle fascinante. En la época romana, el trabajo de un laborista, en griego, en trabajo era un trabajo físicamente exigente y laborioso. Albañiles, artesanos, herreros. No fueron juzgados por sus palabras, sino por los resultados de su trabajo. Pablo elige precisamente esta palabra para describir a un ministro del Evangelio, como diciendo: no basta con hablar bien, hay que construir algo sólido. Y aquí introduce una poderosa metáfora visual. En una casa grande no solo hay objetos de oro y plata, sino también de madera y barro. Algunos son para usos especiales, otros para uso común. 2 Tim 2:20. Para Pablo, la iglesia es esa casa. Dentro de ella hay personas que destacan y otras que sirven en el anonimato. Pero el valor del jarrón no reside en el material, sino en el contenido. Dios no busca recipientes lujosos, busca recipientes limpios. A poder la esencia de la casa no reside en sus paredes, sino en la pureza de su contenido. A continuación, Paul presenta una imagen que resuena como un martillo. Quien se purifique de estas cosas será un vaso de honra, santificado y útil para el Maestro. 2 Tim 2:21. La purificación no es un evento, es un proceso. Es el acto cotidiano de elegir lo invisible sobre lo visible, lo eterno sobre lo inmediato. Es el más grande inversión, lo espiritual, que uno puede hacer es dejar ir lo que es pasajero para conservar lo que es permanente. Y aquí hay un toque de divina ironía. En Roma, el poder era sinónimo de prestigio y conquista, pero en el reino, la verdadera poder se manifiesta en aquellos que tienen autocontrol. La santidad es la forma más elevada de autoridad, porque quien vence su propio ego no puede ser manipulado por nada ni por nadie. Pablo también habla de falsos maestros, hombres que manipulaban la palabra como si fuera un negocio. Eviten las conversaciones impías, porque conducirán a una mayor impiedad y sus palabras se extenderán como la gangrena. 2 Tim 2:16-17. Esta imagen es brutal, una mentira que comienza pequeña, pero se propaga como una enfermedad mortal. Pablo menciona dos nombres, Himeneo y Fileto, falsos maestros que afirmaban que la resurrección ya había tenido lugar. Fue una herejía que robó la esperanza a los fieles, convirtiendo la fe en cinismo. Hoy quizás su nombre sea diferente, pero el peligro es el mismo. Cuando la verdad es negociada por dinero o el estatus, la fe se enferma. El púlpito se convierte en escenario, la misa en espectáculo y el altar se transforma en escaparate. Pero el apóstol no escribe para acusar, sino para advertir, porque el verdadero trabajador no busca la fama, sino la aprobación divina, y la aprobación de Dios nunca está en venta. Entre líneas se percibe un tono casi poético en la forma en que Pablo instruye a Timoteo sobre cómo tratar con los oponentes. Y el siervo del Señor no debe ser pendenciero, sino amable con todos, apto para enseñar y paciente. 2 Tim 2:24. No le pide a Timothy que gane discusiones, sino que gane corazones. La mansedumbre es el poder invertido del Evangelio. Mientras el mundo lucha por la influencia, el cristiano triunfa a través de la humildad. Ser manso no es ser débil, es tener la fuerza suficiente para no tener que demostrar nada.
Es el tipo de poder lo que el mundo no entiende, es el poder de quienes confían en que la verdad, tarde o temprano, siempre se defiende. Y así, entre consejos y advertencias, Pablo dibuja un retrato del verdadero siervo, un hombre que trabaja como artesano, lucha como soldado y enseña como maestro, todo ello sostenido por la gracia. La aprobación de Dios no se manifiesta en diplomas, sino en señales de fidelidad, y cada marca, cada renuncia, cada elección correcta hecha en la oscuridad es un ladrillo invisible en la casa que Él está construyendo. El trabajador autorizado es aquel que entiende. La gloria de servir es mayor que el lujo de ser servido. Esa fidelidad es la poderel más alto del reino. Y que al final el único aplauso que importa es el que viene del cielo. Pero como escribe Pablo, Él sabe lo que está por venir. El futuro no será fácil. El mundo está cambiando y no para mejor. Las sombras se alargan y el amor se enfría. El apóstol, con el corazón apesadumbrado, comienza a describir algo sombrío: los últimos días. Las últimas palabras de Paul suenan como un trueno lejano. Sabe que el tiempo se agota, no solo el suyo, sino el del mundo entero. Y es con este tono de urgencia que escribe una de las descripciones más oscuras y relevantes de las Escrituras. Pero entiendan esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. 2 Timoteo 3:1. La palabra griega utilizada aquí para laborioso es chalepos, la misma que se usa en Mateo 8:28 para describir a dos hombres poseídos por demonios que eran extremadamente violentos. En otras palabras, Pablo no solo habla de tiempos difíciles, pero más de días peligrosos, intensos, moralmente violentos. Días en que el corazón humano se convertiría en el campo de batalla más caótico de la historia. Es casi como si Pablo hubiera mirado a través de los siglos y descrito las noticias de nuestros días, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, orgullosos, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. 2 Timoteo 3:2. Hombres que se aman a sí mismos. Nunca antes el yo había sido tan central como lo es ahora. Vivimos en la era de los selfies, los seguidores y los algoritmos que nos colocan en un pedestal y nos aprisionan allí. Es el culto moderno a la imagen, y el altar es el espejo mismo. El amor propio que predica la cultura es diferente del amor sano que enseñan las Escrituras. No es cariño, es adoración. Y cuando el yo se convierte en Dios, el otro se convierte en una herramienta. El amor deja de ser un acto de dar y se convierte en una inversión. Doy si recibo. Avaros. El dinero, que debería ser un sirviente, se ha convertido en el amo. Nunca antes se había hablado tanto de libertad y nunca antes habíamos estado tan esclavizados por el consumismo. Pablo ya vislumbró el peligro de una fe que mide el éxito por las apariencias, lo cual confunde prosperidad con aprobación divina. Pero le recuerda a Timothy, la riqueza no es una señal de bendición, es una prueba, y pocos la atraviesan sin perder su alma. Presuntuoso, arrogante, blasfemo. La generación que se considera ilustrada, pero vive en la oscuridad de su propio ego. Ella que se burla de lo sagrado, pero llora sola por las noches. Aquella que dice, Dios es amor, pero redefine el amor según su propia conveniencia. Es el derrumbe de la reverencia, y sin reverencia no hay sabiduría. Desobediente a los padres, ingrato, impío. Timothy debió sentir un nudo en la garganta al leer eso. La fe que tenía provenía precisamente de la abuela y la madre. Ahora Paul muestra lo contrario, una generación que rompe con el pasado, que considera anticuado todo lo que tiene raíces. Pero sin raíces, todo árbol se convierte en polvo. El apóstol no describe un mundo sin religión, describe un mundo con demasiada religión,
pero poca verdad. Tener apariencia de piedad, pero negar su poder. 2 Tim 3:5. Es el teatro espiritual de los últimos días. Personas que conocen las palabras correctas, pero viven de forma equivocada. Gente que levanta la mano el domingo y construye muros el lunes. Y Pablo es directo. Aléjense de esta gente. No es arrogancia, es supervivencia espiritual. Porque la fe no es algo que deba compartirse con quienes venden ilusiones. Luego, Pablo describe lo que sucedía en Éfeso. Falsos maestros que engañaban a mujeres vulnerables, explotando sus emociones y debilidades espirituales. Pero si se observa con atención, el texto parece describir lo que vemos en las redes sociales, en los escenarios, en las promesas de vida abundante a cambio de ofrendas de fe. Hombres que siempre están aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. 2 Tim 3:7. Es la generación de una sobrecarga de información y una escasez de sabiduría. Sabe mucho de todo, pero poco de lo esencial. Se sabe los versículos de memoria, pero no conoce al Dios de la palabra. Es un mundo donde la gente busca la revelación, pero huye del arrepentimiento. Así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, así también estos hombres se oponen a la verdad. 2 Tim 3:8. Estos dos nombres, Janes y Jambres, no aparecen en el Éxodo, pero eran conocidos en la tradición judía como los magos del faraón que imitaban los milagros de Moisés. Pablo los menciona como símbolo de falso poder, milagros sin arrepentimiento, espectáculo sin esencia, una advertencia alarmante. No todo el brillo proviene de la luz. El peligro no reside en el enemigo contrario, sino en el impostor que se parece al verdadero. Y Pablo sabía que el mayor campo de batalla de los últimos días sería a mente humana. No es una guerra librada con espadas, sino una guerra de relatos. La lucha entre lo que es verdad y lo que es conveniente. Y entonces el apóstol pronuncia una frase de esperanza, casi oculta en medio de la tormenta. Pero no irán más allá, porque su insensatez será evidente para todos. 2 Tim 3:9. En otras palabras, una mentira puede persistir durante un tiempo, pero nunca triunfa para siempre. La corrupción puede parecer invencible, pero el tiempo siempre revela lo que el ego intenta ocultar. La verdad no necesita gritar, simplemente necesita permanecer. El ambiente aquí es sombrío, pero la advertencia tiene un propósito. Pablo no quiere infundir miedo en Timoteo, sino fomentar el discernimiento. Es como un padre diciéndole a su hijo: «Hijo, el mundo va a empeorar, pero tú mantente fuerte». Los tiempos difíciles no están destinados a destruirnos, sino a poner a prueba la fortaleza de nuestra fe. Porque cuando todo se derrumba, lo que queda muestra lo que fue real. Y cuando el anciano apóstol termina este pasaje, casi se puede oír su respiración agitada, el sonido de la cadena en su muñeca, y la esperanza, aún viva, susurra entre líneas: sí, habrá tiempos difíciles, pero Dios sigue levantando personas fieles en medio del caos. En la siguiente sección, el tono cambia. Tras pintar un panorama sombrío del mundo, Pablo enciende una llama de perseverancia. Habla de la palabra como un ancla en medio de la tormenta, sobre mantenerse fuerte cuando todos los demás se rinden, y es en este momento cuando surge una de las afirmaciones más contundentes de toda la carta. Toda la Escritura es inspirada por Dios. El frío de la mazmorra romana es penetrante. Las piedras húmedas desprenden olor a hierro y a tiempo. Allí, un hombre cansado escribe palabras que perdurarían durante milenios. La pluma araña el pergamino como si grabara en el corazón de la eternidad. En cuanto a mí, ya estoy siendo ofrecido en libación, y el tiempo de mi partida está cerca. 2 Timoteo 4:6.
Pablo no habla como alguien que teme el fin, habla como alguien que entiende el valor de cada cicatriz. Su cuerpo lleva las marcas de una vida vivida, no desperdiciada. Él no mide su riqueza por el oro de Roma, sino por el peso de la gloria que le espera. Mientras que el imperio exhibe su poder con espadas y coronas terrenales, Pablo habla de una corona invisible, ganada no por la fuerza, sino por la fe-lealtad. La escena es silenciosa, pero llena de grandeza. El hombre que una vez persiguió a los cristianos ahora espera la muerte por su amor a Cristo. No tiene dinero, ni propiedades, ni estatus, pero posee algo que ningún imperio puede comprar: la paz de quienes completaron el viaje con un propósito. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Duns, Timoteo 4:7. 3 frases, 3 respiraciones, 3 monumentos erigidos en el corazón de la historia. La batalla no fue física, sino espiritual. Iba en contra del orgullo, el miedo, el desaliento, la tentación del poder y la rendición. Su carrera no fue una carrera de velocidad, sino una prueba de resistencia. Y la fe. La fe era el tesoro que nunca comprometió, ni siquiera cuando todo le invitaba a rendirse. Resulta curioso. El hombre que hablaba de reinos invisibles ahora espera su ejecución en un reino que lo consideraba un criminal. El mundo lo vio derrotado, pero el cielo lo vio victorioso. Porque la verdadera inversión de Pablo no estaba en los templos, ni en la fama, era en la gente. Cada lágrima, cada carta, cada encarcelamiento, todo fue una semilla. Y la recompensa a esa inversión espiritual fue la eternidad. En tiempos donde el éxito se mide por las cifras y el poder por la influencia, Pablo nos recuerda que el mayor poder reside en permanecer fiel cuando nadie te ve. La gloria de los hombres es pasajera, pero la corona de la fidelidad es eterna. De ahora en adelante me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Segundas Timoteo 4:8. Hay algo profundamente humano en este texto. Pablo echa de menos a Timoteo, a sus amigos, los libros y la capa que dejó en Troas. Menciona nombres, recuerda rostros, habla de abandono. Es la vulnerabilidad del apóstol lo que nos afecta. Aún lleno del Espíritu, sigue siendo un hombre, siente frío, soledad y añoranza. Pero en medio del dolor hay serenidad, porque su alma aprendió a ver a Dios en el trasfondo de la pérdida. Cuando escribe, solo Lucas está conmigo, no es lamento, es gratitud. Pablo entiende, la presencia de uno vale más que la ausencia de muchos. Y cuando habla de Demas, que lo abandonó porque amaba este mundo presente, hay una tristeza silenciosa. Porque no todo el mundo puede asumir el coste de la lealtad. No todos pueden soportar caminar cuando el Evangelio deja de ser una ventaja y se convierte en una carga. Pero el apóstol no termina con una nota sombría. Su voz cambia. Es el brillo de alguien que ve más allá de la prisión. Él ve el trono, la justicia y la recompensa, y declara con una convicción que ninguna espada podría atravesarlo. El Señor me rescatará de todo ataque maligno y me llevará a salvo a su reino celestial. Buscas Timoteo 4:18. Hay algo cinematográfico en esto. El viejo guerrero, encadenado, mirando hacia arriba, mientras la luz se filtra a través de la celda y toca su rostro. Él sonríe, no porque él derrotara a Roma, sino porque Roma nunca lo derrotó a él. Su victoria es de otra índole. Es haber mantenido la fe. La escena se corta con fluidez. Desde el frío de la mazmorra, la narración se expande. Paul ya no está allí. El sonido de las cadenas cesa, y el eco de sus palabras continúa viajando a través de los siglos. La carta llega a manos de Timoteo, nos llega, y quizás en ese momento
el espectador se dé cuenta, esta historia no termina en prisión. Sigue viva en cada persona que decide no rendirse, incluso cuando todo parece desmoronarse. Porque el Evangelio no es la herencia de un solo hombre, es la antorcha transmitida de generación en generación. Paul no está pidiendo un rescate, pide continuidad. No clama por libertad, clama por lealtad. Y tal vez esa sea la verdadera definición de poder. Tener todas las razones para rendirse y, sin embargo, perseverar. El sonido de la pluma cesa. El último punto está escrito, y el apóstol entrega su alma como quien devuelve un tesoro a su dueño original. En ese momento, el cielo se abre. La corona que el mundo jamás ha visto se coloca sobre una cabeza cansada, pero digna, y en el silencio de la eternidad resuena la voz que todos los fieles oirán algún día. Bien hecho, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25:23. Pero, ¿qué hay de nosotros? La carrera aún no ha terminado. El testigo está en nuestras manos. Y la pregunta que resuena entre las piedras de la prisión romana hasta el día de hoy es simple, pero implacable. ¿Qué te quedarás puesto cuando termine la carrera? Imagine estar preso, pero aún así ser más libre que todos los hombres que están fuera de prisión. Roma está en pleno apogeo. El imperio más poderoso de la tierra teme un mensaje que no puede ser silenciado. Los estadios están llenos, los fuegos artificiales estallan y el nombre de Nerón resuena como una frase. En medio del humo del odio, un anciano encadenado continúa escribiendo. Sabe que no saldrá vivo de esa celda, pero aún así escribe. Y lo más impresionante, él no escribe para pedir ayuda. Él escribe para fortalecer a alguien que aún es libre. Ese hombre es Pablo, el prisionero de Cristo, y a quien le escribe a un joven que carga con el peso del futuro de la fe. Timothy, un pastor joven, inseguro y presionado, rodeado de voces que le dicen que es mejor parar, guardar silencio, rendirse. Hay algo profundamente humano en esta escena. El viejo guerrero, a punto de morir, y el joven soldado estaba a punto de flaquear. Un prisionero anima a un hombre libre, un hombre sin poder enseña sobre la autoridad. Un convicto habla de victoria. Es un paradoja sagrada, y quizás eso sea precisamente lo que necesitamos escuchar hoy. Porque ¿quién no se ha sentido como Timothy, llenos de fe, pero también de temor, con vocación, pero sin fuerza? Intentar mantenerse fuerte cuando todo a tu alrededor te dice que es más fácil rendirse. El cristianismo estaba siendo perseguido, difamado y torturado. Pero Pablo sabía algo que Nerón jamás comprendería. Puedes esposar a un hombre, pero nunca podrás arrestar un mensaje. Y por eso toma una pluma y escribe las últimas palabras de su vida, no como una persona derrotada, sino como alguien que ha descubierto el verdadero poder, quien no tiene dinero, riqueza ni influencia, pero en lealtad. 2 Timoteo no es solo una carta, es el testimonio espiritual de un soldado veterano, el eco de una voz que atraviesa rejas, imperios, siglos, y también libera a quienes la escuchan. Quizás llegaste aquí cansado, cuestionando tu fe, sintiéndote atrapado en algo que no comprendes. Pero Pablo les mostrará que incluso en las prisiones del alma hay una promesa que nadie puede robar. Y a lo largo de este camino descubrirás que el poder de Dios no se mide por la ausencia de dolor, pero por presencia de propósito incluso cuando todo parece perdido. Así que respira hondo. Lo que estáis a punto de escuchar no es solo una vieja historia. Es una llamada a la vida, un recordatorio de que, incluso cuando todo parece desmoronarse, la fe aún puede reavivarse. En definitiva, 2 Timoteo no es una carta sobre la derrota, es una carta sobre perseverancia,
acerca de fe en tiempos de temor, acerca de coraje cuando el silencio parece ser la única respuesta y sobre todo acerca de lealtad cuando nadie más se queda. Paulo lo perdió todo: libertad, amigos, comodidad, pero él mantuvo la fe y a veces eso es todo lo que Dios espera de nosotros. No te rindas. ¿Cuántas veces has pensado en renunciar? ¿Cuántas veces has mirado a tu alrededor y te has preguntado si aún merece la pena seguir creyendo? ¿Cuántas veces la voz del miedo ha gritado más fuerte que la voz de la esperanza? Pablo también oyó esas voces, pero comprendió una verdad que lo cambia todo. La fe no es el fin de la lucha, sino lo que nos mantiene luchando. Y quizás eso es lo que Dios quiere recordarte hoy. No importa el tamaño de la prisión, el dolor de la espera ni el peso del silencio. El mismo Dios que sostuvo a Pablo en aquella celda te sigue apoyando donde estás ahora, porque la corona de justicia no es para los perfectos. Es para aquellos que permanecen fieles hasta el final, para aquellos que perseveran incluso cuando no ven resultados, para aquellos que eligen creer incluso cuando no entienden. Así que hoy, antes de que abandones este vídeo, te invito a tomar una decisión. ¿Vas a dejar que tu fe se desvanezca? ¿O reavivará el don que Dios puso en tu interior? Si este mensaje te ha resonado, deja un comentario diciendo qué fue lo que más te conmovió. Quiero leer tu testimonio, y si deseas seguir creciendo en la fe, suscríbete al canal, activa la campana y acompáñenme a sumergirnos en las próximas cartas, en las próximas historias, en los próximos capítulos de este viaje con Dios. Porque la segunda epístola a Timoteo podría incluso terminar aquí, pero la historia de su fe no ha hecho más que empezar.